Buenas noches. Vamos a compartir Hechos capítulo 6. Voy a leerlo, es pequeñito el capítulo 6. Dice así: Y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho, aquí hay una palabra, dice plugo, ahí es agradecido, creo. ¿Agrado? Sí, agrado. Y lo dicho, plugo a toda la multitud. ¿Plugo? ¿Tiene tilde? No. Es que agradó. Sí. Y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, pusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes también obedecía a la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Levantáronse entonces algunos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y cirineos y alejandrinos, y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a varones que dijesen: Nosotros le hemos oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y viniendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Voy a leer un par de versículos del capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿Son estas cosas así? Y él dijo: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Voy a leer hasta ahí. Estos son los inicios de la iglesia, ¿verdad? Y en los inicios de la iglesia, nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu, realmente los maestros que están haciendo discípulos tienen mucha fuerza, mucha autoridad, muchísima, ¿verdad? Yo en estos días he estado un poco inquieto, cada vez estoy más inquieto, porque yo noto que hay una apatía, no generalizada, es que es una apatía sostenida y que uno realmente siente, ¿verdad? Que yo a veces me siento como que estoy hablando a una pared. Y yo mismo, tengo que confesarlo, yo mismo también entro en esa apatía.
Y un día estos que yo compartía con mamá esto, la palabra me exhortaba ahí por dentro y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué, por decirlo de alguna forma, no logro permear el mensaje y por qué no hay reacción? Muchas veces cuando yo escucho un testimonio de una persona que está en el púlpito testificando y diciendo una cosa y diciendo otra cosa, y después de que dice las cosas, yo veo como él en ese momento está con una gran emoción y está o sea, con una seguridad de que, ok, hasta aquí llegó mi falsedad y hasta aquí, de ahora en adelante voy a ser totalmente diferente. Y aunque yo lo escucho y todo, siempre sale en mí ahí adentro, y eso es una cosa muy fea mía, ¿verdad? Que yo lo juzgo y me digo para mí mismo, ahorita está igual que hace unos días, ¿va? O sea, totalmente insensible, y abandonó todo y tiró todo. Y siguen lo mismo. Y siguen lo mismo. Cuando digo eso es que yo lo digo para mí mismo, porque yo no debería decir eso, ni pensarlo, ¿verdad? Pero soy humano, y ustedes son mis amigos, y puedo expresar mi corazón tal cual soy yo. Pero lo que sí está claro en mí, pero muy claro, es que hay un dolor por mi familia. Dios sí ha puesto un dolor por mi familia, pero un dolor. Y yo cuando hago el ejercicio de que si un hermano mío se me muere y no ha nacido de nuevo, yo digo, qué mal que estoy haciendo. Porque sí tengo dolor. Pero no solamente tengo dolor por mis hermanos carnales, sino por mi familia política, que al final es mi familia, es mi pellejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, mis hijos que yo tengo con Jenny es el mismo pellejo de la familia política. Ese pellejo que está en Sofía está el pellejo de la familia política y está el pellejo mío. ¿Qué pellejo? ¿Verdad? Claro. Y entonces he sentido esa sensibilidad. Ahora que estábamos hablando de este familiar, que no voy a mencionarlo aquí, yo fui a visitarlo, pero el corazón con que yo fui, Jenny es testigo, y ahora hace un rato lo hablábamos, yo ir al hospital a visitar a alguien, olvídese, nunca. Sin embargo, mi familiar, esta vez, fui con todo el corazón, pero con todo el corazón, un corazón que no es mío, porque en mí había un dolor, pero es que un dolor en dos sentidos. Un dolor porque yo sé que él está sufriendo físicamente, y el otro dolor es porque todavía él no tiene claro el tema de la salvación, ¿verdad? Y fui, estuve con él y hice toda la dinámica que Dios me ha permitido aprender en los últimos días, que es algo que está aquí, que lo acabamos de leer. Y con base en esa cosa, todo el rato que estuve ahí con él, realmente yo lo disfruté muchísimo. Muchísimo, porque, ¿cómo le digo? Había mucha seguridad de la oración que yo estaba haciendo en privado. En privado. Mucha, pero mucha seguridad. Entonces, lo que es, digamos, mi familia, yo usé ahora un adjetivo ahí, mi pellejo, ¿verdad? Sí tengo mucho dolor, pero mucho dolor, francamente se lo digo.
A veces se me atraviesan en este camino en que Dios me tiene algún amigo y Dios me pone dolor por ese amigo. Pero me pone dolor, es que no es mío. Me pone un dolor que me muevo, es que me muevo. No hay manera, tengo que moverme. Y yo no digo que yo soy perfecto y que soy como estos discípulos y estos apóstoles, pero alguito diferente sale, ¿verdad? Entonces yo en estos días he estado, nunca había entendido la palabra apostasía como en estos últimos tiempos. Un apóstata, usted me lo dijo, vuélvamelo a decir, ¿qué es un apóstata? Aquel que reniega de la fe de lo que había determinado. Pues se olvida. Un apóstata es aquella persona, para que quede bien claro en el audio, que reniega de la fe en la que había estado y había creído y había, como dice, dice que como habiendo gustado del Espíritu de Dios, como ahora, sí. ¿Cómo es que dice esa palabra? Sí. Es en Romanos. Yo también me acuerdo. Romanos 6:26, una cosa así, ¿verdad? Entonces yo digo, un apóstata, o sea, es terrible un apóstata. Es que un día de estos, Roberto Hall nos dio un estudio bíblico y vimos, que el fin del mundo está cerca. Sí, pero vimos que Apocalipsis, la Odisea. Ajá, la iglesia de la Odisea, que nosotros somos la iglesia de la Odisea. Que no somos ni tibios, ni fríos ni calientes. Somos tibios, que dice que Él nos prefiere que seamos fríos o que seamos calientes, pero no tibios. Sí. Y entonces dice que... Y que nos vomita. Entonces dice que yo os aconsejo, ¿verdad? Y me impactó mucho esa palabra. Entonces es más o menos algo parecido a ser apóstata. Y en los últimos tiempos la palabra de Dios enseña de que nosotros mismos, los que hemos disfrutado de los dones del Espíritu de Dios, vamos a ser apóstatas. Podríamos caer en una... ¿Verdad? Qué feo. O sea, que yo le decía al Señor una madrugada a esta Señor, tenga misericordia de mí. O sea, realmente yo no quiero ser un apóstata. No pierdo la salvación. Pero el tema no es que yo pierda la salvación, no. El tema es que mi testimonio cae tanto que no hay fuerza para predicar a mi metro cuadrado. Voy a parar aquí un momentito para en privado comentar un poquito. Un segundo. Hemos estado, no sé cuántos minutos estuvimos hablando un montón de cosas. Básicamente, yo puedo resumir lo que hablamos, que fue una conversación en privado, abriendo el corazón y mirando la palabra desde una óptica más realista. Yo puedo resumir que es importante que nosotros tengamos el sello del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Porque el sello del Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo nos guía, sino que el Espíritu Santo es realmente la certeza de que vamos a escuchar la trompeta final. Si estamos vivos, vamos a escuchar la trompeta final en el arrebatamiento. Y si estamos muertos, igual tenemos el privilegio de escucharla primero que los que están vivos, ¿verdad? Sí, más bien. Y entonces, ¿qué concluimos? O de todo lo que conversamos en privado, que no lo grabé, por supuesto, concluimos en que la evangelización es prioritaria en los que tenemos la revelación sobre la salvación. Vamos a volver aquí al capítulo 6 para ver
lo que el Señor me ha estado mostrando una vez y otra vez y otra vez acerca de el poder de la oración. En el capítulo 6 hay un enfrentamiento, una murmuración, pero el Señor permite la murmuración para que se corrija el rumbo del inicio de la iglesia. Y es que los apóstoles no deben de deben de enfocarse, como dice aquí, prioritariamente en hacer lo que es importante. Pero lo interesante es que los diáconos que nombran aquí, porque son diáconos también, Los ayudadores. también ellos son como los apóstoles. Entonces los apóstoles dice, versículo Hechos 6:4, dice: mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Va? La oración y el ministerio de la palabra. Pero lo bonito de todo esto es que estos diáconos, y sobre todo Esteban y Felipe, ¿verdad? Ellos no solamente servían en las mesas a las viudas, sino que tenían una palabra muy poderosa. Porque ellos eran personas, discípulos, que tenían este perfil. Dice 6, versículo 3: buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. O sea que no había diferencia entre estos diáconos y los apóstoles. No había diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que? Se le cayó el vaso de agua. ¿Qué es lo que? Ah, sí. ¿Qué es lo que se desprende de aquí? O se orinó. La oración y aquí lo dice muy bonito, dice la oración y el ministerio de la palabra. O sea, predicar la palabra, enseñar continuamente. Entonces, yo les he dicho en los últimos tiempos a los hermanos que hemos estado compartiendo la palabra que nuestro Señor, por medio de la palabra, no nos está pidiendo cosas difíciles. Entonces yo lo he encerrado con una frase, un concepto que últimamente se ha estado usando mucho, que se llama teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con teletrabajo? Que nosotros oremos, ¿verdad? En privado, en nuestro hogar. Y no lo estoy diciendo porque se me ocurre decirlo. Es que el Señor Jesús instruye que sea así. ¿Dónde lo instruye? En Mateo capítulo 6. ¿Va? Como dice, cómo debe ser la oración. Porque es impresionante. Mateo 6, el Señor le dice, porque le preguntan al Señor, y entonces el Señor dice: les voy a enseñar a orar. ¿Qué es lo que constantemente a partir de ahora yo quiero, aparte de predicar el mensaje de la palabra, quiero también enseñar la oración? Entonces el Señor Jesús dice en Mateo 6 cómo debe ser la oración. Entonces dice Mateo 6, versículo 6, dice: mas tú, cuando orares, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Teletrabajo. ¿Dónde se hace el teletrabajo? En la casa. ¿Cuál es la casa? Aquí el corazón. Nosotros con corazón, secretamente, oramos al Padre. ¿Y se puede eso? Sí, claro, aquí está. No necesita. No se necesita verbalizar que se oiga. Yo a veces oro. No, porque Él dice, mentalmente, pero no hagáis, dice 7, mas cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los paganos, Sí.
que piensan que por su parlería serán oídos. Pero léale a Mari, no yo lo anterior. Sí, dice, Entra en secreto. dice, Ah, sí. mas tú cuando orares, Mateo 6:6, mas tú, María Elena, cuando orares, entra en tu cámara, el corazón. Yo pensé que era una cámara. No, un no, cuarto. aquí, en tu Ah. cámara. Cuando yo estoy en el hospital un día de estos, no estoy aquí en mi cuarto, estoy aquí en mi corazón, con todo el corazón, orando Pero por mi sin familiar, verbalizar. sin verbalizar, porque dice, Ah, y cerrada tu puerta, la boca, Pensé que era esta puerta. ora a tu Padre, Pero también se puede. que está en lo secreto. Ah, ok. Está, o sea, esta, Él y yo. él y yo. Ujú, Es que es precioso. ujú. En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, cuando estamos íntimamente ellos, nosotros dos, que nos ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Él inmediatamente atiende, Actúa. actúa. Trabaja. Pero vea cómo actúa. Porque aquí está la mala enseñanza y la codicia. Se usa mucho. Ah, Dice, 7. Mas cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, Ni que por piensan eso que por digo. su parlería serán oídos. Yo a veces quisiera tener la autoridad y pararme y decirle, hey, fulano, usted que está orando ahí, Porque hablan. bájese. Hacen unas oraciones larguísimas y. Yo quisiera bajarlos de ahí, pero no se puede. No, no se puede. No sí se puede. hacer eso. Entonces, como no se puede, entonces, donde yo sí puedo, lo voy a hacer, En la oración. que es enseñarle a las personas cómo orar. Dice, 8, ¿ves qué cosa más linda? No seáis pues semejante a ellos. Qué cosa más increíble. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros. ¿Qué es lo que Él atiende inmediatamente en lo público? Lo que realmente vale. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? la salvación. Que nuestros seres queridos sean salvos. Esa debería ser la necesidad más importante. La prioridad. Sí. Porque cuando una persona es libre del pecado, Todo se le soluciona. todo se soluciona. ¿Para qué voy a orar para que tenga trabajo? Se le arregla. Mejor oro para que sea salvo y ya no tenga más pecado, y el Espíritu de Dios lo lleva a orar y el Señor sabrá en qué momento le da trabajo. Cierto. Pero como se activa la codicia, entonces nosotros, que Señor, que yo pueda cambiar mi carro. Señor, que tal cosa. No. Exacto. Él sí sabe, dice, él sí sabe. ¿Por qué él sí sabe? Porque él conoce lo que realmente. Él conoce que mis familiares no han nacido de nuevo. Sí. Y él dice una palabra ahí que hace días la tengo ahí, no la he podido recuperar. Es que se me olvida buscar. Dice que él sabe, que él no confía porque él sabe lo que hay en el hombre. Ay, güey, no me acuerdo dónde está, la acabo de leer. Yo me quedé así. De pronto entra la ¿Verdad? justicia. O sea, él sabe que los que no han nacido de nuevo, ¿qué tienen allá adentro? Él sabe. Sí. ¿Verdad? Entonces, para resumir un poquito y terminar con este audio, y ¿por qué queremos orar por tu chiquita? Por las dos, bueno, pues por tu núcleo familiar. Pero es que, oyéndote, digo yo, tenemos que orar. Pero orar como dice aquí. Amén. Bueno, termino con esto. Los que Dios nos ha revelado la salvación y lo que nosotros tenemos bien claro, cómo Él nos quitó el pecado, tenemos un gran tesoro. Porque el Señor Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Tú tienes las llaves del reino. ¿Qué son las llaves? Tú tienes la revelación de cómo se abre el cielo. Hello.
De eso está hablando el Señor Jesús. Todos nosotros tenemos esa llave, ¿cómo se abre el cielo? Si nosotros tenemos esa llave, ¿por qué no usamos esa llave? Todo lo que haces aquí en la tierra, o sea, todo lo que estás orando aquí en la tierra, será, O por los que están sí, serán atados en el cielo. Y si tuvimos la fe para Activar. para recibir la salvación, si tuvimos la fe de que Dios nos quitó el pecado, de que su Hijo Jesucristo lo cargó en la cruz, ¿por qué no seguirlo usando? ¿Por qué no seguirlo usando? Esa misma fe. Es la misma fe. Por eso es que yo decía, La fe de la redención es grandísima, o sea, es un milagro lo que nosotros. Y esa fe no la tenemos. por eso yo decía, La pone Dios, sí. exacto, Por eso. la y fe la entonces, pone Dios. Ahora hay que usar el mismo camino. Ajá, El mismo para camino. que Es Dios quien nos ponga pone. otra vez Sí. la fe. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención porque el Señor me puso a mí hace unos meses, o ya hace un año y resto, no sé, de que nosotros vamos a volver a la iglesia primitiva, que nos reuníamos en catacumbas, Sí. en secreto, porque resulta ser que hay estructuras tan fuertes, ¿verdad? Que usted no puede invadir esa estructura, porque inmediatamente te corren. Entonces, ¿a qué tenés que venir? A la catacumba de tu casa a reunirse en secreto. La oración. Así era la iglesia primitiva. Oraban y oraban. Dice Marcos capítulo 1 que se maravillaban y decía, pero ¿qué es esto? Pero no es este el hijo del carpintero. Pero ¿con qué autoridad habla? Como que si fuera una doctrina nueva. No es nueva. Es que nos la quitaron. Nos escondieron eso. Ahora, yo no digo que solo a mí se me está revelando esto, pero por lo menos a mí se me está revelando y yo lo comparto a usted. El poder de la oración es la doctrina que el Señor Jesús hablaba con autoridad. Le dicen al Señor Jesús, los discípulos, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos quitarle este espíritu inmundo a esta persona? Y entonces Él dice, es que este género solamente con ayuno y oración. El Señor Jesús no los está regañando a ellos, nos está enseñando que nosotros tenemos que ayunar, dejar de ver tele, ayunar, dejar de andar ahí, Ayunar de las concupiscencias de la carne. sí, ayunar De complacerse a sí, uno. de complacerse a uno mismo, de cómo se llama esa frase que vos usás, que procrastinar. Procrastinar, qué buena ¿Ah? palabra. Procrastinar, ayunar, dejar de procrastinar y doblar la rodilla en secreto, ¿verdad? Y orar. Eso es ayuno y oración. Eso es lo que el Señor no está exhortando a los discípulos. Él está enseñando la oración. Y un poco más. Orar en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, es un poder tremendo. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, otro poder tremendo. Y por último, otro poder importantísimo, la imposición de las manos. Y uno puede imponerle las manos. Claro, un día estos estuve ahí en el hospital y le puse las manos y yo sabía lo que estaba haciendo. Yo sí sabía, él no sabía, pero yo sí sabía. Usted que estaba. ¿Ah? Yo estaba Usted con sí el sabe, Padre. Usted sabía. Él hacía que yo me pusiera de acuerdo con él. Por ese amor, por mi pellejo. Que el amor de Dios para él es más grande que el suyo. Sí, El suyo es sí, nada. el mío nada. Lo que hizo conmigo Él fue mantiene. fue Exactamente. llevarme como un robot
y me fui. Usable. Me fui y lo disfruté y estuve feliz y fue de mucha bendición, ¿verdad? Él es catecúmeno. Catecúmeno, sí, no importa. Eso es lo que Él nos manda hacer a nosotros. Entonces, dice Mateo 6, para terminar un poquito, dice 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre del Padre. Padre nuestro, sea santificado tu nombre, adorándolo a Él, tu nombre, tu nombre. Venga tu reino. ¿Cuál es tu reino? Jesucristo. Se abrió el cielo, se acercó el reino, Jesucristo vino. Venga Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Bautícelo en el nombre de Jesucristo. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre dice que su voluntad es enviar a su Hijo. Y el Padre también tiene otra voluntad, que todo lo que el Padre le trae al Hijo, el Hijo no lo echa fuera. Sea hecha tu voluntad. O sea que cuando nosotros estamos orando y estamos en comunicación con el cielo, ¿qué está haciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Salvando a esa persona por la que nos puso, Él mismo nos puso en nosotros orar por esa persona. Dice, dadnos hoy nuestro pan cotidiano. No es comer pan, el cuerpo de Jesucristo. Danos tu cuerpo para encerrar este pecado que me alejaba del cielo. Conectaron, sí, perfectamente. O sea, el evangelio está aquí en la oración modelo. Perdón, lo estoy diciendo mal, no es la oración modelo, es la verdadera oración. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué está diciendo? Perdónanos el pecado de no muerte. Nuestra deuda, somos deudores del evangelio. Como también nosotros perdonamos, dice, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es perdonamos a nuestros deudores? Que le damos el evangelio para que ellos sean perdonados. De eso está hablando, no está hablando de otra cosa. Lo que pasa es que como tenemos tan mala enseñanza, no logramos ver el significado claro de la palabra. Voy a parar aquí para poder manejar este audio por WhatsApp y vamos a orar en otro audio, pero un audio va a ser privado para ustedes nada más. Porque yo les decía a los hermanos, quiero que ustedes aprendan a orar y quiero que me envíen un audio de cómo están orando para chequear la oración, para ver cómo están orando. Luego no pretendo vinear, no pretendo ser más que ustedes. Solamente quiero compartir el testimonio de cómo Dios me ha revelado cómo es la oración. Por muchos años, cariño, vos lo sabes que yo siempre antes de orar leo la palabra. Sí. Y siempre oro con base en una palabra que acabo de leer. Nunca saco palabrerías de no sé a dónde para rellenar un espacio de 3-4 minutos. No. Siempre estoy orando con base en una palabra. Entonces voy a parar este audio y para compartir esta enseñanza con muchas personas. Paro aquí.